No juzguen para que no sean juzgados. Esto es casi hoy por hoy el eslogan de la nueva generación. No juzgues para que no seas juzgado. Hermanos, recordemos que antes de juzgar a alguien, necesitamos tener amor y misericordia y considerarnos a nosotros mismos antes de hacer un juicio. Les quiero invitar, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Hoy vamos a estar considerando los versículos del 14 al 24. Y antes de que leamos este texto, déjeme decirle algunas cosas que probablemente le van a hacer pensar en lo que ha estado pasando en el mundo ahora. Una de las modas en estos tiempos es de escuchar y no juzgar. Es decir, se hace una especie de juego en donde las personas declaran ciertas cosas que han estado haciendo en su vida, pero la consecuencia de hacer este tipo de declaraciones es ninguna. Es decir, usted puede decir cualquier cosa que usted haya hecho mal, pero no va a tener ningún tipo de consecuencias. Y estamos justamente en estos tiempos en donde lamentablemente se ha privado la acción de juzgar correctamente, o de otra manera, si lo decimos, de juzgar cristianamente. Y esto ha producido una generación que escapa de la realidad del juicio que los cristianos tenemos que hacer, o de la realidad de la disciplina que el cristiano tiene que hacer en la iglesia. El texto que vamos a ver a continuación es un texto que el Señor Jesús termina con una gran declaración que espero que podamos responder esta mañana e irnos seguros de lo que realmente significa el juicio y cómo debemos nosotros enfrentar un juicio sano. El versículo 24 seguramente usted lo ha escuchado muchas veces en su vida, mezclado con Mateo capítulo 7, versículo 1. El versículo 24 dice: no juzguen por apariencia, sino juzguen con juicio justo. Y Mateo 7, capítulo 1 dice: no juzguen para que no sean juzgados. Pero normalmente de Mateo capítulo 7 solamente nos recordamos de este primer versículo: no juzguen para que no sean juzgados. Pero esta mañana el propósito es que podamos abarcar todo lo que tiene que ver con el juicio y con la disciplina en la iglesia. Por eso les quiero invitar a que leamos el versículo 7 del Evangelio de Juan, desde el versículo 14 al 24. Y dice así: a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es verdadero y no hay injusticia en Él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús les respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión, aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo un hombre en el día de reposo. Y aquí viene el texto clave: no juzguen por apariencia, sino juzguen con justo juicio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día.
Te damos gracias, Señor, porque contamos con que tú nos enseñes esta mañana a través de la predicación de tu palabra estos textos que nos invitan a poder hacer juicios correctos. Señor, te pedimos que seas tú usando instrumentos que tú creaste. Ayúdanos, Señor, a poder predicar la palabra fielmente y que tu iglesia y la iglesia Revive sea edificada esta mañana. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos ha alcanzado el día de hoy y nos alcanza cada día y podemos estar seguros que en ti tenemos la salvación. Gracias, Padre, por este hermoso día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a tratar 3 puntos esta mañana y los vamos a ver regados en este texto. El primer punto tiene que ver con la búsqueda de la gloria de Dios. El segundo es el evangelio que ofende al que no ama a Dios. Y el tercero es el juzgar por amor. Para entrar en este versículo, lo primero que tenemos que entender es un poco del contexto. ¿Qué estaba pasando este día en este lugar? Jesús en este momento está subiendo a la fiesta y como lo vimos la semana pasada, Él no subió junto con los demás discípulos. Él esperó y según el texto dice que subió a mitad de semana. Esto no es preciso de que haya sido justamente en la mitad de la fiesta. Sin embargo, la traducción nos hace entender que Él esperó que la fiesta comenzara. En ese momento, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que dentro del pueblo judío era una de las fiestas más santas. Y ellos empezaban a hacer una serie de rituales tratando de glorificar a Jehová. Ahora, el punto importante de este versículo es que Jesús no entra en el principio. Y esto da un ambiente a empezar a levantar expectativas en la fiesta. Imagínense como si lo podemos comparar en el tiempo de hoy, cuando una pareja se casa o cuando hay una quinceañera. Normalmente no entra con todos los invitados, sino que esa persona entra para crear expectativas, para que la gente empiece a imaginarse cómo está la novia vestida y cómo está la quinceañera, cómo se verá ese día. Entonces, en este momento, esta era una gran fiesta de los judíos y venía mucha gente que se acercaba, peregrinos de otras ciudades, para participar en esta fiesta. Sin embargo, Jesús no subió inmediatamente, sino que esperó y empezaron a producirse una serie de murmullos y una serie de expectativas en cuanto al mismo Jesús. Recordemos que a este punto ya Jesús no era un desconocido, ya era una persona conocida por los milagros que había hecho. Y en este momento la gente se preguntaba y debatían entre sí, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? ¿Será que va a venir hoy y va a ser un milagro que nunca hayamos visto? ¿O será que más bien hoy lo van a matar y va a entrar en prisión como se merece? Decían otros. Sin embargo, Jesús esperó entrar en el medio de la fiesta para crear esa expectativa y empezar a enseñar. ¿Saben qué es curioso de este pasaje? Que no dice justamente cuál fue la predicación de Jesús. Ahí no dice qué fue lo que Él predicó. Y esa es una pregunta que yo le voy a hacer al Señor, porque esta fue la última fiesta de tabernáculos que Él celebró. Y yo quisiera preguntarle al Señor, ¿cuáles fueron tus palabras ahí? Nosotros podemos entender que el apóstol Juan no quería redactar el sermón que él ejecutó este día, pero sí quería magnificar la reacción de los judíos para que nosotros podamos entender cómo era el ambiente hostil en el tiempo de Jesús. O mejor dicho, cómo era el ambiente que tenía representado a Jesús en ese momento, cómo lo tenían, cómo era él visto por la sociedad judía. Entonces el apóstol Juan se limita a explicar cómo reaccionaron los judíos acerca de su presencia y de su predicación. Ahora, una de las cosas que nos dice el texto es que la primera reacción, lo vemos en el capítulo 15, es que Jesús
entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Primera reacción de los judíos. ¿Cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Hermanos, para nosotros es muy fácil discernir o entender o básicamente conocer si una persona ha estudiado o no. Eso se nota. Nosotros vemos en la apariencia, en la forma de hablar y decimos, esta es una persona preparada, esta es una persona que no se ha preparado tanto. Porque la forma de hablar, de expresarse, inclusive la forma de relacionarse, relata o muestra la manera como una persona se relaciona. Pero en este momento, después de esta predicación, los discípulos decían, pero ¿cómo puede saber este de letras sin haber estudiado? Jesús no había asistido a un seminario. Jesús no había estado como habían muchos, como el apóstol Pablo que se sentó a los pies de Gamaliel y ahí aprendió de letras y el Antiguo Testamento y se sentaban por horas. Hermanos, si usted va al Talmud, usted tiene una cantidad de reflexiones de todas las enseñanzas judías, de siglos de estudio. Porque ellos tenían la ley como algo que ellos tenían que magnificar y la pusieron tan arriba en un punto en que no pudieron reconocer que esa ley estaba hecha para que ellos pudieran ver su pecado. Y se olvidaron de ella. Tanto así que ni siquiera cumplían la ley. Aunque se preocupaban, el Señor les decía, ustedes son hipócritas porque no cumplen la ley. Entonces, estos estos judíos se maravillaban porque Jesús sí comprendía la ley y se las explicaba cada letra, cada tilde de la ley para demostrarles que Él era el Hijo de Dios. ¿Y quién le enseñó estas cosas al Señor? ¿Cómo pudo el Señor conocer que la ley era, cómo tenía Él la profundidad de la ley? En Juan capítulo 3, versículo 34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Hermanos, Jesús no necesitaba un seminario, no necesitaba que alguien le explicara. Todo lo que Él decía eran las palabras justas de Dios. Y por eso es que nosotros no podemos separar la unidad de Cristo con el Padre. Él es uno con el Padre. Y todo lo que Él decía eran palabras propias del Padre. Porque Él no venía a hacer su voluntad. Porque Él no venía a hablar palabras de Él, propiamente de Él. Él venía a hablar las palabras del Padre y venía a hablar del Señor. Qué hermoso saber que ese personaje histórico era más que un rabino. No era simplemente un maestro más, ni un profeta más que vino a enseñar la ley. Era el maestro de maestros, que no solamente llegó para enseñar a sus apóstoles, sino que todavía a través del Espíritu Santo que nos ha dejado a nosotros, nos sigue enseñando y revelando la palabra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es enseñarnos a través de la palabra la verdad y el camino a la verdad. Ahora, hermanos, el texto nos está enseñando que Jesús les está diciendo que para que ellos pudiesen conocer la verdad, tenían que desearlo. Tenían que querer ellos tener la revelación y la voluntad de Dios para ellos poder comprender la palabra. Ellos, si iban con esa ceguera espiritual, sin ese deseo de conocer si realmente es el Cristo, sin abrirse a esa posibilidad, era imposible que ellos vieran a Cristo. Y Cristo se los mostraba. Imagínense, 1500 años de escritura revelando a Cristo y ellos no podían verlo. Ellos no podían ver al Cristo. Los judíos se habían idealizado un Cristo que supuestamente iba a ser como un líder político que los iba a liberar del yugo de los romanos. Entonces ellos habían hecho una idealización de lo que ellos querían que fuese el Cristo. Pero al ver al Cristo humilde, un Cristo que no mostraba grandes dineros, si se puede decir de esa manera, o mucho dinero, riquezas, grandes riquezas, ellos no querían aceptar a un Cristo humilde que enseñaba que el reino de los cielos funciona al revés que el reino que nosotros entendemos en esta tierra. El reino de los cielos, el más grande,
es el que está, como se dice en biología, debajo de la cadena alimenticia. Es decir, el más grande es el más humilde. Y el que se cree mayor es el último. Y de eso se trata el Evangelio. Eso fue lo que nos mostró Cristo con su Evangelio. Que Él hasta llegó al punto de lavarle los pies a cada uno de sus apóstoles para mostrar esa humildad que debe tener el cristiano. Ahora, Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Por eso Él les señaló la ley y les dijo de una manera generalizada, no les dio la ley y sin embargo ninguno de ustedes cumple la ley. Él estaba haciendo una afirmación correcta. Está diciendo que ninguno cumplía la ley. Y les pregunta, ¿por qué procuran matarme? Y la multitud más bien les responde. Fíjense el enojo que tienen contra el Señor. Que le responden, tienes un demonio. No hay nada más terrible que decirle al Hijo del Señor que lo que Él hacía o las maravillas que Él hacían eran productos de hechicería o adivinación como hacían otros de la época. Jesús sabía que ellos le querían matar. Por eso Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Hermanos, nosotros no podemos discernir lo que hay en el corazón del ser humano. Nosotros no podemos saber lo que hay en el corazón de nuestros hermanos. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios y tener un claro juicio para poder juzgar las cosas. Nosotros nos hemos acostumbrado, lamentablemente en la iglesia se ha metido una especie de costumbre de no juzgar por una necesidad de sentirse mejor, una necesidad de evitar el juicio que realmente es necesario en la vida cristiana. ¿O acaso ninguno de nosotros cuando tenga un hijo o el que tiene un hijo lo ve haciendo algo malo y dice, bueno, yo no juzgo a mi hijo, que él haga lo que él quiera? ¿O acaso nosotros vamos a correr al hijo y lo vamos a confrontar y le vamos a decir, hijo, eso no está bien, eso no te va a ayudar, eso no te bendice, el camino que vas a tomar es malo? Nosotros juzgamos. Nosotros no vamos a un restaurante y le decimos a la mesera, ¿qué quieres para comer? Y le decimos, tráeme lo que tú quieras. Yo no juzgo. Nosotros juzgamos en cosas pequeñas de nuestra vida. Nosotros siempre estamos juzgando. Elegimos el color de nuestros carros, elegimos el lugar donde vamos a vivir, donde mejor nos guste, donde mejor estén nuestros hijos. Nosotros vivimos juzgando y por eso es que el Señor siempre, y es una característica de nosotros, nos llama hipócritas. Porque queremos juzgar algunas cosas y otras cosas que son necesarias no las juzgamos por querer vernos mejor o más buenos. Sin embargo, hermanos, el juicio que nosotros hacemos los cristianos es un juicio por amor, un juicio lleno de misericordia. Por eso es que Jesús, cuando le señala a estos hombres, le dicen, ya va, ustedes están circuncidando el día de reposo. ¿Cómo es posible que ustedes hacen algo, no tienen problemas con quebrantar la ley, de utilizar un día sábado para circuncidar a una persona que causa dolor? La circuncisión causa dolor y no trae nada de sanidad, y me juzgan a mí porque un día de reposo he venido a sanar a un ser humano. La obra que Cristo estaba haciendo era una obra buena. Estaba sanando a una persona que yacía años en calidad de discapacitado. Y Jesús estaba haciendo una obra buena. Y le dice, ustedes juzgan el día de reposo y se enojan conmigo porque sané a un hombre por completo el día de reposo. Y termina diciendo, no juzguen por apariencia, sino juzguen con justo juicio. ¿Y qué es el justo juicio, hermanos? Al empezar la predicación, les mencionaba Mateo capítulo 7. Y los que tengan Biblia, les invito a que vayan rápidamente a Mateo capítulo 7. Dice, no juzguen para que no sean juzgados,
porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida que midan, se les medirá. Entonces, cuando ya leemos el segundo versículo, empezamos a entrar un poco más en contexto lo que quiere decir Jesucristo. Ya nos dijo, no juzguen para que no sea juzgado. ¿Por qué? Porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan les será medida. Y sigue más adelante con una hipérbole o una exageración, donde dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Termina diciendo, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no seas que las huellen con sus patas y volviéndose las despedacen ustedes. Hermanos, el Señor Jesucristo nos está enseñando, primeramente, que nosotros no juzgamos cosas que nosotros mismos hacemos. El problema que estaba pasando aquí en el contexto de los judíos es que ellos estaban juzgando a Jesús por hacer una obra el sábado, y ellos mismos estaban haciendo obra los sábados también. Y el juicio que ellos estaban haciendo era incorrecto porque no habían sacado la viga que ellos tenían en sus ojos. Hermano, yo quiero que usted se imagine al Señor Jesucristo predicando este sermón del monte. Imagínense al Señor Jesucristo. Hay una de las películas, de tantas películas que se han hecho del Señor, que sale Jesús agarrando literalmente una viga y se la pone en el ojo. Eso es una exageración. Ninguno de nosotros ha tenido una viga en el ojo, espero. Pero ciertamente hemos tenido una paja, un pelo que nos molesta de una manera y necesitamos de alguien más que lo pueda ver. Nosotros mismos no lo vemos y no lo podemos quitar si no tenemos un espejo. Entonces, la relación que se está haciendo aquí es que nosotros primero tenemos que mirar nuestro propio pecado antes de reprender a nuestro hermano. Usted ha escuchado la expresión, miren cómo está un burro diciéndole a un conejo orejón. Es como una manera de yo, aunque peco en ciertas cosas, moralmente no pudiera yo exhortar a mi hermano si yo estoy haciendo lo mismo. ¿Cómo puedo yo acusar a mi hermano de algo si yo practico las mismas cosas? Más claramente, si corremos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, nos aclara este texto mejor todavía. Dice, por tanto, por lo cual no hay excusa, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar al otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Hermanos, la enseñanza bíblica con respecto al juicio no es que nosotros no debemos juzgar, es que primeramente, antes de nosotros avanzar a hacer un juicio a nuestro hermano, tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Agustín de Hipona decía, considera primero si tú algún día has tenido un pecado como ese, o considera a ti mismo si alguna vez puedes cometer un pecado antes de tú acusar a tu hermano. Hermanos, estamos viviendo tiempos en que se evita juzgar o disciplinar a nuestro hermano por el simple hecho de no querer herir sensibilidades. Y este ambiente ha impedido que la corrección en la iglesia mejore la vida de santificación del cristiano. El proceso de santificación es necesario que nosotros podamos juzgar correctamente y con amor. Y sobre todo, hermanos, recordemos que antes de juzgar a alguien, necesitamos tener amor y misericordia y considerarnos a nosotros mismos antes de hacer un juicio para afuera. No juzguen para que no sean juzgados. Esto es casi hoy por hoy el eslogan de la nueva generación. No juzgues para que no seas juzgado. Lo que no podemos hacer en cuanto al juicio es la condenación. Usted ha escuchado muchos hermanos y en redes sociales
usted ha visto, no sé si ha visto los rabacucus, que pegan unos gritos tremendos y que están juzgando al que hace cualquier cosa. Están juzgando por hacer cualquier cosa y lo que hacen es condenar. Es que los envían para el infierno de una vez, cuando el Señor Jesús es el único que puede hacer este tipo de cosas. Nosotros, cristianamente, a través de la palabra, podemos hacer juicios si los frutos son buenos y si los frutos son malos, podemos entender cómo está su árbol. Para terminar, hermanos, cuando nosotros dejamos de juzgar, dejamos de amar a nuestro propio prójimo, antes de reprender a otros, pensemos y consideremos si nosotros alguna vez hemos cometido ese pecado y que podamos hacerlo con amor y que nunca, hermanos, nunca nos mueva la envidia, el celo, el odio por ese hermano. Porque usted también seguramente ha conocido personas que cuando hacen un juicio no lo hacen con amor, sino que hacen un juicio con la intención de dañar al prójimo. Así que lo primero que tenemos que considerar es cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida antes de nosotros ir y hacer un juicio. Agustín de Hipona decía esta frase y con esto quiero terminar. Sacando de nuestro ojo la viga de la envidia y de la malicia y de la afectación, veremos de arrojar la paja del ojo de nuestros hermanos. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, te damos gracias porque podemos reconocer que tú eres el Dios del cielo y de la tierra y que tú, Señor, has tenido amor, has tenido misericordia con nosotros y nos has mostrado el verdadero amor, que es un amor que perdona, es un amor que nosotros al mostrárselo a nuestros hermanos santifica a nuestros hermanos. Que el propósito del juicio entre hermanos es que nosotros podamos reprenderlos en amor para que ellos puedan crecer en el buen testimonio y puedan crecer como hijos tuyos. Padre Santo, te queremos pedir que seas tú enseñándonos a cómo nosotros con amor podemos juzgar las cosas para que podamos acercarnos más a ti. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestro caminar en la tierra es santificarnos cada día. Señor, ayúdanos a poder decir las cosas con amor, a poder corregir con amor y a poder entender que tú eres un Señor lleno de misericordia. Tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Padre Santo, permítenos que no veamos como los judíos y no juzguemos como esos hombres que no pusieron su fe en ti. Ayúdanos más bien a maravillarnos y a regocijarnos en ti y que podamos estar confiados de que tú, Señor, nos santificarás hasta el día del fin, hasta la glorificación. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.